Bien, pues estamos aquí hoy para explicar la teoría del ciclo de vida del producto en Excel. Como ya sabemos, el ciclo de vida del producto es un modelo teórico que intenta explicar la evolución a lo largo del tiempo de un producto o una marca en concreto en el nivel de ventas, sean ingresos o unidades, y la relación entre sus beneficios y sus pérdidas a lo largo del tiempo, como he dicho antes. Entonces, la teoría del ciclo de vida del producto divide las etapas en 4, que son la introducción, crecimiento, madurez y declive, y generalmente en todos los productos ocurre lo mismo. Entonces, nosotros tenemos aquí un ejemplo que nos pide, bueno, tenemos la siguiente información, vale, esto de aquí, que es el histórico de ventas de un producto en los últimos 12 meses. Tenemos un número de unidades vendidas y un precio unitario que tenemos aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es representar estos datos en un gráfico lineal y a continuación contestar a las siguientes preguntas que están aquí abajo, que es cuando consideramos que empieza la etapa de introducción, la de crecimiento, la de madurez y la de declive. Vale, entonces para ello vemos que los datos que nos aportan son tanto las unidades como los precios unitarios de los últimos 12 meses. Y aquí esta casilla la tenemos en blanco porque tenemos que calcular los ingresos por ventas de cada mes. Entonces, como ya sabemos, en Excel, para calcular algo, tenemos que insertar un igual a, es decir, las ventas son igual a el número de unidades, marco esta celda, por el precio unitario que se fijó en ese momento. Entonces, cuando ya tenemos la operación indicada, le damos a intro y ya nos lo calcula automáticamente. Ahora bien, para hacer que esa misma operación se repita en cada una de las filas, lo que yo tengo que hacer es seleccionar la celda donde he calculado la primera operación, llevar el ratón en la esquina derecha inferior y veis que el cursor se me cambia de una cruz en blanco a una crucecita en negro. Después, en ese momento, cuando yo clico y sin soltar el ratón, estoy indicando hasta qué celda quiero que esa operación se repita variando los valores de cada fila. Entonces, en el momento que suelto, ya se han arrastrado las operaciones. De tal forma que si yo voy clicando celda a celda, vemos que efectivamente las ventas del mes 2 son iguales a las unidades del mes 2 vendidas por el precio unitario que se fijó en ese mismo mes. Y así para cada celda. Bien, entonces ya tenemos esto calculado y si yo ahora quiero calcular el total de cada una de ellas, lo puedo hacer por una operación muy sencilla. Ahora bien, yo voy a clicar en la celda del total de las ventas y voy a hacer igual a, indico la operación, y le voy a escribir el tipo de operación que quiero que me calcule. Entonces pongo igual a suma, abro paréntesis y le indico el rango de celdas que quiero que me sube, que quiero que me coja. Voy a clicar desde las ventas del mes 1 y sin soltar voy a arrastrar el ratón hasta las ventas del mes 12. Es en este momento cuando yo suelto, cierro paréntesis porque le estoy indicando que la fórmula termina ahí, e intro. Entonces vemos que el total ya me lo está calculando. Voy a hacer lo mismo, voy a arrastrar la fórmula para que me calcule el total de unidades vendidas. Entonces, como hemos hecho antes, clico en la operación que he calculado de antemano, hago lo mismo, esquinita, arrastro
y ya suelto. Entonces aquí ya me sale el total de unidades vendidas. ¿Ves que yo tengo que ir ajustando los formatos? Aquí estamos hablando de euros, aquí estamos hablando de unidades. Entonces aquí el formato, si yo lo quisiera cambiar, está bien, me tengo que ir aquí y poner contabilidad. O aquí, pero aquí me está saliendo, bueno, lo debería tener todo en unidades. Por tanto, este número de aquí le podemos dar a general, por ejemplo. Vale. Incluso le puedo dar también, a ver, en formato número. Puedo usar incluso que me aparezca el puntito de los miles y no quiero decimales. Así. ¿Vale? Así veo más fácilmente los 6000. Vale. A continuación, ¿qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular la variación porcentual de las ventas de un mes que yo considere con respecto a las ventas del mes anterior. Entonces, en esta primera celda no lo puedo calcular. Y ahora veréis por qué. Y en esta segunda celda ya sí lo puedo calcular. Entonces, ya sabemos la operación para hacer cálculos de desviaciones porcentuales. Entonces, la fórmula era, selecciono la celda y pongo igual a, abro paréntesis y clico el valor final, es decir, el mes 2 menos el mes con el que lo quiero comparar, que en este caso es el mes 1. Cierro paréntesis, partido el mes 1. ¿Qué significa esta operación? Pues esta operación significa que se me va a calcular en qué tanto por ciento el mes 2 ha aumentado o ha disminuido en comparación con el mes 1. Es decir, de esta operación, que al fin y al cabo es una fracción, en el numerador tengo la diferencia entre ambos y en el denominador tengo el valor inicial con el que respecto lo quiero comparar. Entonces ya lo tengo, le doy a Enter y me calcula ya automáticamente un porcentaje. Veis que yo aquí previamente le había puesto formato porcentaje con 2 decimales. Si yo quiero sacar o meter decimales, puedo irme aquí, ir tocando. Vale. Entonces, esta misma fórmula me vale, o sea, si yo la arrastrase, me va a hacer lo mismo, conservar la fórmula, pero me va a cambiar los valores de cada fila. Entonces hago lo mismo. Clico a la esquinita inferior derecha y arrastro hasta aquí. Vale. Y aquí vamos a hacer la misma operación, pero relativa al precio. Entonces, el valor del precio del mes 2 menos el precio del mes 1, cierro paréntesis, partido precio inicial, intro y arrastro hasta el final. Vale. Entonces, ¿por qué en las dos primeras celdas del mes 1 yo no puedo hacer esta operación? Pues porque yo tendría que restar el mes 1 menos el mes anterior, pero este como ya fue inicial, no puedo compararlo con nada. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es, en esta celda, calcular qué porcentaje de ventas de cada mes me supone con respecto al total de los 12 meses. Entonces, para ello, clico aquí y pongo igual a las ventas del mes en cuestión, partido el total de ventas de todo el año. Entonces, como ya esta fórmula voy a seguir arrastrándola para que me calcule la proporción de ventas de cada mes con respecto al mes total, yo quiero que para cada celda
me vaya cogiendo el valor de la celda en cuestión. Pero al mismo tiempo quiero que el valor de referencia, que es el total, se mantenga para todos los cálculos. Entonces, ¿cómo le indico yo a Excel que ese valor se mantenga? Pues tiene el cursor en la celda donde yo quiero que se mantenga, aprieto F4. Entonces, veis que con el F4 me ha añadido un símbolo del dólar antes de la letra y antes del número. Pues eso significa que Excel me va a conservar ese valor. Le doy a intro y ahora arrastro la fórmula, crucecita negra, en la inferior derecha y arrastro hasta aquí. Vale, cuando ya lo tengo, voy a quitar este de aquí porque no significa nada. Y veis que ya tengo hecho el cálculo. Entonces, para que veáis que está bien, pues, por ejemplo, me voy a este valor y veo que este número me lo ha calculado cogiendo. Oye, ¿qué valor, o sea, qué porcentaje representa las ventas del mes 6 con respecto al total? Entonces, veis que esta aquí sí que me está cogiendo el valor en cuestión y que me sigue manteniendo este. Entonces, está bien. Vale, ahora, para tema de formatos, yo estoy manteniendo el total en estos colores. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar este, por ejemplo, le doy a copiar formato justo aquí arriba y la siguiente celda que voy a clicar, ¿veis que me ha salido un símbolo de un pincelito al lado del cursor? Pues lo voy a clicar para que me lo mantenga. Entonces, veis que mantiene estéticamente el mismo formato, pero se ha cambiado a un número entero. Entonces, para que me salga porcentaje, vuelvo aquí y le doy a porcentaje. Ya está. Vale. Ya lo tenemos. Ahora, el siguiente paso que me toca es crear el gráfico. Para ello, me voy a la pestaña de insertar, gráfico lineal, le doy al segundo, por ejemplo. Me voy a llevar el gráfico más abajo. Y ahora, clic derecho, seleccionar datos. Y voy a poner aquí en las series, agregar. Entonces, en nombre de la serie, le voy a indicar, le voy a clicar a la celda de las ventas. Y en valores de la serie, puedo eliminarlo directamente para que me lo coja bien. Y en valores de la serie, selecciono todo el rango de celdas hasta las 12, cuidado. Vale, le doy a aceptar. A continuación, en series, le voy a dar a agregar serie y quiero introducir también en el gráfico los datos de los precios. Entonces, veis que en el gráfico ya se ha creado esto, pero quiero añadir más datos. Entonces, en nombre de la serie, clico en precio unitario y en valores de la serie me voy, un segundo, vale, y en valores de la serie me voy a el rango de precios. Doy a aceptar y aceptar. Entonces, vamos a ver qué es lo que Excel nos ha hecho. Vemos que por defecto Excel nos está cogiendo en el eje X los valores de los meses, es decir, estos números de aquí, del 1 al 12. Y que en el eje Y nos está cogiendo los valores de las ventas. Claro, entonces cuando yo le daba a insertar, a introducir los datos del precio, me estaba apareciendo muy abajo, porque que son
230 euros o 200 en comparación con miles de euros, pues un número muy bajo. Entonces, por eso me aparece como si estuviera todo el rato en el cero, ¿no? Porque son proporciones muy, muy pequeñas en cuanto a lo que sería todo esto. Entonces, para hacerlo más presentable, lo que voy a hacer es que el gráfico me muestre a la derecha el eje con los valores de los precios. Para ello, selecciono la línea de los precios y veis que me tiene que, digamos, con seleccionar un trocito, veis que me tienes que seleccionar ya incluso las bolitas, que sale solo. Entonces, es solo en ese momento cuando yo puedo hacer clic derecho encima de la línea y poner dar formato a serie de datos. Aquí, en opciones de serie, le voy a dar a eje secundario. Entonces, aquí ya me han aparecido los datos de los precios y aquí abajo me sigue manteniendo los meses. Vale. Una vez hecho esto, yo lo que voy a hacer, bueno, si me voy aquí, por ejemplo, opciones de serie, en la opción de relleno, pues yo puedo seleccionar que sea una línea, puedo cambiar el color, puedo cambiar la transparencia, el color lo vamos a poner naranja, por ejemplo. En fin, hay multitud de opciones. Lo vamos a dejar así. Y ahora lo que quiero hacer es agregar una línea de tendencia con respecto al nivel de ingresos por ventas, que es esta línea de aquí. Entonces, para ello, la clico y aparece otra vez lo mismo. Cuidado con clicar cosas que no son. Entonces, clico la línea, veo que automáticamente se selecciona todo, hago botón derecho dentro de la línea y ponemos agregar línea de tendencia. Entonces, ¿qué es una línea de tendencia? Pues es una ecuación, digamos, que me resume los datos que yo le estoy marcando. Es decir, es como si me estuviera resumiendo de forma muy simplista cómo ha ido la tendencia, ¿no? Entonces, la tendencia, vemos que se inicia aquí y se termina aquí, es una tendencia bajista. Vale, tenemos varias opciones. Pues la media móvil, por ejemplo, es como que me intenta aplanar las series, ¿no? Pero vamos a dejarlo en lineal. Vale, y ahora lo que voy a hacer es maquetar un poco el gráfico. Entonces, para ello me voy a diseño, agregar elementos del gráfico y le voy a poner títulos. Título del gráfico, aquí encima. Y escribimos ciclo de vida del producto. Ahora quiero poner títulos en cada eje. Pues para ello, agregar elemento, título de eje, primario, por ejemplo, y aquí ponemos meses. Repito lo mismo aquí. Y estos son ingresos por ventas. Perdón, este no es. El del precio debe estar por aquí.
Bueno, seguro que lo tengo delante, pero ahora no lo veo. Me lo voy a saltar. Y una vez yo tengo esto, voy a poner el título más grande. Vale, voy a cambiar todo el formato a Arial porque me gusta más. Voy a poner el título en negrita y la letra más grande. Y así, más o menos, lo tendría. Vale. Entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas. Me dicen, ¿entre qué meses consideras que empieza la etapa de introducción, crecimiento, madurez y declive, ¿no? Entonces, yo tendría que analizar con algún tipo de criterio dónde creo que empieza cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si yo me paro minuciosamente, pues a comparar ventas, a mirar simplemente el valor de las ventas, tanto en forma absoluta como en forma relativa, pues yo puedo ir sacando conclusiones, ¿no? Como habéis visto aquí en los cálculos que hemos hecho, ya lo tenéis puesto en un formato condicional, de tal forma que si las variaciones son negativas, me aparecen en verde. Y si las variaciones son negativas, me aparecen en rojo. Si alguien quisiera hacerlo, pues bueno, simplemente habría que seleccionar todo el rango de celdas, poner formato condicional, nueva regla. Yo le voy a dar aquí a mis 3 reglas porque las tengo metidas. Y puedo ver que todo esto de aquí, pues por ejemplo, editar regla. Yo le había puesto, pues aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y aquí es donde he tocado yo. Menor que 0, le he puesto que me salga en rojo. Y aquí, mayor que 0, le he dicho que me salga en verde. Pero no hay que hacer nada porque ya está puesto. Vale. Y ahora vamos a analizarlo. Entonces, si yo me paro a verlo, digo, pues mira, yo diría que la etapa de introducción va del mes 0 al mes 3. ¿Por qué? Porque como vemos, en el mes 1 y en el mes 2, los aumentos rondan entre un 5 y un 10%. Incrementos que se pueden considerar graduales si tenemos en cuenta que en el mes 4, es decir, en este mes de aquí, el aumento aproximadamente cuatriplica los incrementos de los meses anteriores hasta la fecha. Es decir, aquí casi tenemos un 24% y un 24% pues casi que es 4 veces más que aproximadamente un 5, ¿no? ¿Vale? Vemos que ha habido aquí un incremento pues bastante sustancial. Entonces, por eso mismo, yo estoy considerando que estos 2 meses, estos de aquí, se pueden considerar como introducción. Vale. Entonces voy a coger la etiqueta y lo voy a poner aquí. Esto es lo que considero yo por introducción. Vale. Y ahora, ¿y crecimiento? Pues fijaros que como estaba diciendo que en el mes 4, este de aquí, está el crecimiento mayor. Por tanto, sé que a partir del mes
3, o sea, en el mes 4, ya empieza la etapa de crecimiento, ¿vale? Pero ¿cuándo termina? Vale. Pues termina, yo considero que termina a partir del 5. ¿Por qué? Bueno, ya hemos dicho que aquí está el incremento, aquí sigue creciendo, aunque bastante menos, pero bueno, está dentro de esa pequeña tendencia alcista que existe dentro de este rango, ¿no? Mes 3 y mes 5, vale. Pero ¿qué es lo que pasa que sucede a continuación del mes 5? Pues mira que hay una tendencia pues un poquito más estable, ¿no? Entonces, yo considero que la etapa de madurez podría considerarse entre el mes 5 y el mes 9. Entonces, voy a marcarlo aquí y digo madurez, hasta aquí. Vale, ya que en el mes 6 las ventas se estabilizan, como podemos ver aquí, y se logran aumentos más paulatinos entre los 2 primeros meses de la etapa de madurez, logrando los picos más altos de ingresos por ventas del ciclo de vida entre el mes 6, el 7 y el 8, es decir, aquí son nuestros 3 picos más altos, como podemos ver, del mes 6 al 8. Lo podemos ver aquí, del 6, 7 y 8. Son los 3 picos más altos de todo el gráfico, ¿vale? Bueno, vemos que aquí el 5 también lo sería. Vale. ¿Qué supone entre, bueno, que los rangos están entre los 720 y los, a ver, y las 630 unidades, ¿vale? Perdón, 680 unidades, ¿vale? Que si yo sumara estos 3 meses, supone un poco más de la tercera parte sobre el total de las unidades vendidas, ¿vale? Es decir, si yo sumase estos 3 picos, vamos a verlo, los 3 de aquí, suman estas ventas, ¿vale? Y si yo quiero averiguar qué porcentaje con respecto al total de ventas supone esto, pues lo calculo. Vale, a ver. Vale, perdonad. Así sí. Vale, que si yo sumase los ingresos por ventas que me suponen estas unidades vendidas, pues como podéis ver, me está suponiendo casi la tercera parte del total de estos ingresos por ventas. Vale. No obstante, hay un ligero cambio de tendencia entre el mes 8 y el mes 9, que vemos aquí. Aquí. Mes 8 y mes 9. Veis que ya en el gráfico la tendencia empieza a ser bajista. Entonces ya empiezan a experimentarse descensos en las ventas, aunque muy ligeros. Disminuciones que, como vemos aquí, no llegan a un 10%, pero bueno, ya es negativo. Vale. ¿Y cuándo considero que empieza la etapa de declive? Pues bueno, yo considero que empieza la etapa de declive a partir del mes 9. ¿Por qué? Pues porque veo
que las ventas están estancándose y se experimenta por segunda vez una reducción consecutiva en las ventas. Es decir, en el mes 8 tenemos la primera variación negativa y en el mes 9 ya la segunda y así hasta el final del declive. Entonces, es en esta etapa cuando se tienen los picos mínimos que incluso quedan por debajo del nivel de ventas que en la etapa de introducción. Es decir, podemos ver aquí que este último pico llega a ser incluso más bajo del momento inicial en el que yo lancé el producto en el mercado. Vale. Vemos, aunque dentro de la tendencia bajista, aquí hay un descenso muy brusco en las ventas. ¿En qué mes concretamente? Pues fijaros, en el mes 11. ¿Por qué? Porque en el mes 11 llega a descender casi un 45% con respecto al mes anterior, ¿no? Cuando realmente dentro de ya de la etapa de declive no hay ningún cambio tan brusco, es decir, de aquí a aquí se vende un 45% menos de ingresos. O sea, ingresamos un 45% menos con respecto al mes anterior. Entonces, podemos concluir que por estas fechas, pues seguramente hubo algún tipo de acontecimiento que fomentó pues esa caída tan brusca. Vale. Entonces, ¿cuál es la línea de tendencia de ventas? Que es esta línea que hemos sacado antes. Pues como ya hemos comentado, pues la línea de tendencia de ventas, de ingresos por ventas, es bajista. Entonces, esto significa que la tendencia global de estos 12 meses de las evoluciones por ingresos es precisamente disminuir. Vale. Y la última pregunta. ¿Coinciden los aumentos de precios con disminuciones con el nivel de ventas y viceversa? Pues si yo me paro a ver estos cálculos que hemos hecho antes, vemos que efectivamente no. Es decir, lo lógico, ¿no?, es pensar que cuando yo desciendo precio, me aumentan las ventas. O viceversa, que cuando yo aumento precio, me descienden las ventas. Pero si yo veo esto, no es el caso. Es decir, vemos que esta ley general sí que se produce del mes 4 al mes 7, que vemos que hay disminuciones de precios, pero que sí que conllevan aumentos de ventas, ¿no?, en estos. Y vemos que del mes 8 y 9 hay aumentos de precio, pero sí conllevan a disminuciones de ventas. Entonces, vemos que estas dos hechos lógicos, pues sí que ocurren, pero no ocurre ni en estos 2 meses iniciales de etapa de introducción, crecimiento, y vemos que tampoco pasa en esta última etapa de declive, que todos son descensos. Entonces, aquí, en esta etapa, mes 2 y 3, vemos que hay un aumento de precio que conlleva a un aumento de ventas y se podría explicar porque quizás el producto sea percibido como muy innovador o que ofrece multitud de funcionalidades que los otros competidores no ofrecen. Podría ser una explicación. Y ahora, en los últimos meses de declive, del 10 al 12, pues observamos que incluso con las disminuciones de precio no se es posible de seguir aumentando ventas. Es decir, yo disminuyo precios y a pesar de disminuir precios, oye, resulta que las ventas, los ingresos por ventas me disminuyen. Entonces, esta situación pues se podría explicar porque el producto ha quedado obsoleto o la competencia ha lanzado un producto similar con mejores prestaciones, por ejemplo, ¿no? Vale, entonces, pues dicho esto, hemos visto un ejemplo práctico en Excel
de todo lo que es el ciclo de vida del producto. Entonces, espero que os haya servido de ayuda. Pues un placer, y si alguien tiene cualquier tipo de duda, que me pregunte. Muchas gracias.